Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 5 del curso de Caminos y hoy día le vamos a exponer nuestro informe de trabajo escalonado. Bueno, es a cargo de los integrantes Ramiro Madrid, Josué, Carrillo Ruiz Daniel, Chasquero Alvarado Oliver y Vegas Omar José Manuel Diego. Bueno, en la pequeña introducción en este informe vamos a hablar del manual de carreteras, de todo lo que hemos venido trabajando en clase, ¿no? De diseño geométrico, el tipo de carretera, si es ondulado. ¿Y esto de qué se basa? Se basa en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, eh, que son decretos, ¿no? Decretos supremos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, para comenzar nuestro trabajo, hemos trabajado en la primera semana de nuestras clases se nos pidió que buscáramos un plano o una carta. Y así empezaba nuestro trabajo escalonado, ¿no? Que era buscar un plano. En nuestro caso, nosotros hemos elegido un plano del asentamiento humano, los Algarrobos. Bueno, eh, como aquí verán, no se puede visualizar bien, pero este es nuestro plano y también nos daban sus medidas. Este plano lo buscamos en escala 1/2000. Bueno, a medida del transcurrir de los días, de las semanas de clases, se nos iba explicando poco a poco lo que íbamos a ir avanzando. Empezamos con determinar el talud promedio y la orografía, o sea, el tipo de terreno. Bueno, en los datos del plano del asentamiento humano, del plano que nosotros hemos buscado, encontrábamos los taludes, que eran 4040, 4060 y 4080, que esto se daba en metros. Los ángulos bueno, los promedios que necesitamos. Para hallar el talud promedio, tenemos que buscar o tenemos que encontrar el porcentaje y también en grados, ¿no? Como ya sabemos, un talud es la inclinación total de una estructura. Bueno, empezamos desarrollando los taludes. Para esto hemos buscado las fórmulas y los taludes se hallan, o sea, el ángulo, la tangente del ángulo, que es la altura sobre la base, o si no, en la calculadora lo podemos poner como arco tangente, ¿no? En este caso, en la primera instancia, tendremos que restarle 4024, que son los datos que nos da en nuestro plano, sobre la base. Y como lo queremos en porcentaje, lo multiplicamos por el 100%. La primera nos dio 38.58%, la segunda 26.57% y la tercera 32.75%. Después hemos procedido a hallar los ángulos. Y bueno, los ángulos también es la tangente a la -1 o si no, el arco tangente, cuando lo ponemos en la calculadora. Y bueno, el ángulo de 38.58 dándonos un ángulo de 21.10 grados, el segundo de 14.88 grados y el tercero de 18.17 grados. Para este caso, como ya tenemos los taludes y los ángulos, terminamos hallando los promedios para poder hallar nuestro talud y nuestro tipo de orografía, tipo de terreno. Los promedios serían, sumamos todos los taludes y lo dividimos entre n taludes. En este caso son 3, ¿no? Por eso lo hemos dividido entre 3 y nos da un total de 32.63%. Y abajo lo mismo con los ángulos, que nos da un total de 18.03 grados. Bueno, en este caso ya tenemos el talud promedio, que son estos dos, en porcentaje y en grado, y ya podemos hallar la orografía del terreno. Para esto nos vamos a las normas del diseño geométrico 2018 y vamos a ver el tipo de relieve, si es llano, ondulado, accidentado, muy accidentado, inclinación media, o sea, los taludes en porcentaje,
Y vamos a ver que aquí en nuestro caso nos dio 18,03%. Entonces estamos hablando de un terreno ondulado tipo 2 por el 32,63% que nos dio en promedio, en porcentaje. Entonces, para nuestro tipo de, para nuestro plano que hemos buscado, el tipo es tipo 2 y el terreno es ondulado. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es José Armejo Madrid y en esta ocasión les voy a exponer el terreno ondulado tipo 2. El talud del terreno tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11% y 50%. Por consiguiente, sus pendientes longitudinales se encuentran entre un 3% y 6%. Esto genera un moderado movimiento de tierra, lo que permite alineamientos rectos alternados con curvas de radio amplios sin mayores dificultades en los trazos. Determinamos la sinuosidad. El coeficiente de sinuosidad es el resultado que se obtiene al dividir la distancia total de un río y la longitud desde un nacimiento hasta su desembocadura. En un artículo publicado en los años 90, decían que este resultado siempre era 3.141592, que es lo que viene a equivaler pi. Sin embargo, esto no es real. El resultado medio es 1.94. Aunque el coeficiente no sea el esperado pi, sí que lleva una curiosidad al dividir pi 3.1415 entre pi. Es decir, 1.6180 se obtiene un número cercano a 1.94. Es calculado a partir del gestor de extensiones sextante de GBSI IG 1.11. Está orientado al manejo de información geográfica. Herramientas para capas de líneas, propiedades geométricas de líneas. A pesar de solo un comando genera información como la longitud del segmento, distancia lineal entre nodos de inicio y final, orientación y dirección en grados sexagesimales, promedio en cómo fue trazado un arco, sinuosidad, que no es el factor, sino el inverso de él. El cálculo del factor sinuosidad utilizando la sextante GBSIG 1.11, T1 es igual a 1 sobre sinuosidad todo multiplicado por 100. T2, la longitud R sobre la longitud por 100. Utilizando el cálculo de geométricas ARCMAP 9.3, viene a ser T3 es igual a distancia euclidiana sobre longitud por 100. Es de tipo 2 y ondulado, según el esquema del tipo del talud del terreno. Gracias. Siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca del punto 3, determinar la velocidad de diseño. Bien, la tabla 204.01 es una guía o de referencia de un tramo homogéneo de carretera que permite definir las características geométricas mínimas de todos los elementos del trazado, en condiciones de seguridad y comodidad. Bien, considerando la clasificación de la carretera, que es la tercera clase, y su orografía siendo de este tipo ondulada, llegamos a la conclusión que la velocidad de diseño para este caso de carretera es de 40 km por hora. Y en el siguiente nos dice determinar el radio mínimo y peralte máximo para diseño de carretera. El radio mínimo de curvatura en sí es más pequeño y es permitido para que un cable pueda ser doblado. El peralte se hace inversamente proporcional al radio. Al peralte máximo corresponde el radio mínimo. El peralte se determina para que contrarrestre la fuerza centrífuga sobre un vehículo que viaja a velocidad directriz desde un radio que corresponde a peralte máximo. Bien, utilizando la tabla 302.02, ubicación de la vía
el área rural plano ondulada, de la tabla se tiene un radio mínimo de 50 metros. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a dar a conocer lo que es determinar la pendiente en la tabla 303.1, que es de pendientes máximas en porcentaje. Tenemos la demanda de vehículos al día, características y los tipos de orografía, así como las autopistas y carreteras. En autopista tenemos de primera clase y segunda clase. En lo que es carretera de primera clase y segunda y tercera clase. Además de esto, también tenemos los valores que son del diseño, la velocidad de diseño en 30 kilómetros por hora, que va aumentando hasta 130 kilómetros por hora. Y de todo esto se ha definido que la carretera de tercera clase contiene una pendiente máxima del 9%. En lo que es determinar la abertura del compás y la línea de la gradiente, la pendiente mínima según la de 2018 es un 0.5%. La pendiente máxima se determina con la tabla, como ya lo vine diciendo anteriormente, en la 303.1 de la del 2018, que la pendiente máxima, que es un 8%, más o menos sería menos del 1%, lo cual da la pendiente máxima en una suma, ¿no?, de un 9%, y la pendiente mínima, que es un 0.5%, más o menos el 1%, lo cual nos arroja un resultado de la pendiente mínima de 1.5%. Las pendientes a usar son del 5% si se encuentran en el intervalo que se usará en la gradiente en el informe del trabajo para el siguiente trazado, ¿no? La abertura del compás para el trazado del eje es de longitud de 2% sobre 5%, lo cual nos da un 40%, bueno, 40 milímetros. En lo que es los siguientes dibujos que se están observando, lo que es el trazado, la gradiente se ha tomado de distintos puntos, ¿no? Lo cual hemos definido que es un terreno ondulado de tipo 2, para lo cual se han tomado distintos valores. Además de esto, que es una carretera de tercera clase, como lo dije anteriormente, según los datos que hemos recolectado y que se han obtenido, con un 9% de pendiente, y que todas las curvas de nivel que se han dado, que se obtuvieron de dicho diseño, ¿no? Además, que hay que tener en cuenta que esto es un trabajo a mano alzada y que a un futuro se podría dar mejoras, así como hacer distintos cambios, ¿no? Muchas gracias.